La actualidad hace que tengamos que analizar la situación de este momento, la del presidente en particular, el que pegó un gran salto de panelista a presidente. Todos recordamos cuando Milei era un sacado panelista que trataba a todos de muy mala manera, a los gritos, con una mirada desorbitada, discutía con quien se pusiera enfrente. Lo que pasa es que el personaje medía bien, y entonces las productoras se los disputaban, y a él le venía fenómeno para lo que era su proyecto, o nació ahí la idea de su proyecto, no lo sabemos, porque levantaba el rating de programas que venían cayendo por ser reiterativos, por ocuparse del chusmerío, del jet set, por llamarlo de alguna manera. Y el programa que fue mutando y que además lo tuvo como figura principal, era Intratables, que tuvo varios conductores. Fue un programa televisivo exitoso porque supo de alguna manera farandulizar la política. Se alejó de las botineras, de las mujeres exuberantes, mediáticas, y empezó a traer políticos al plató. Era un programa donde todos se peleaban con todos y nadie escuchaba al otro, se hablaban todos solos. Fue la plataforma de lanzamiento mediático de Javier Milei. El hombre llegó a la presidencia con esa lógica televisiva pura y le sirvió enormemente para ganar. Pero no le va a servir para gobernar. Se lo hemos dicho en más de una oportunidad en este programa. Y como se vio inclusive esta semana pasada, donde su prestigio entraba a mellarse por querer defender lo indefendible. Allí trató de defender además a su protegido, el joven Maravilla, que juega a la mancha con los aviones, según él dice. Me refiero a Santiago Caputo. Le armó un clima intratable, confundiendo batalla cultural con agresiones e insultos mediáticos generados por una banda de impresentables. No es eso lo que votó la gente. Por lo que el Congreso, en parte como respuesta a esa actitud, le votó todo en contra, incluso sus aliados. Recordemos, aquel programa Intratables se inició como un programa de chismes del mundo artístico, como esos tantos que aún hoy abundan en la televisión de la tarde. Pero tuvo la originalidad en su tiempo de darse cuenta que la política podía ser un espectáculo tan o más atractivo que el de romance entre famosos o peleas entre divas y vedettes, y entonces devino un programa de panelistas políticos que se gritaban entre sí todo el tiempo. No se entendían, uno hablaba sobre el otro, donde uno de ellos fue cobrando protagonismo progresivamente, Javier Milei, que luego llevaría con absoluta coherencia la lógica de Intratables a la política de verdad, lo que tuvo un resultado inimaginablemente exitoso. Ese estilo televisivo le fue clave para ganar las elecciones, pero ya como presidente, cuando lo retoma, bastante seguido por cierto, yo creo que no le sirve para gobernar. Quizás esa lógica le siga
le siga cayendo simpática a algunos de sus seguidores, pero no le permite lograr resultados concretos. Por otro lado, no está de más recordar que quienes lo votaron, incluso los que lo hicieron con mayor entusiasmo, no lo eligieron por su ideología, sino porque suponía que ante el fracaso de todo tipo de política debido a la prolongación por décadas de la crisis, cada vez con mayor decadencia, quizás la respuesta tendría que venir de la antipolítica. Pura acción y reacción. Aunque a la larga a nadie le interesa tanto la antipolítica, sino en todo caso la supuesta respuesta que ésta le puede ofrecer a la crisis de la política. Pero no parece estar sirviendo de mucho solamente seguir despotricando contra la casta. Por ende, lo que se debería hacer es buena política y en contra de la mala, que es la que sigue abundando. Quizás lo único novedoso por ahora ocurre en economía, donde estamos en una incógnita porque se ha tomado medidas durísimas que de dar resultado podrían ofrecerle un espaldarazo enorme al gobierno de Milei, bueno, y a todos nosotros, ¿no? O acabar con él también, si no se logran los objetivos, porque la gente no ha dejado de sufrir ni un milímetro comparado con los gobiernos anteriores. Incluso la sociedad ha aumentado sus pesares. Aunque justo es reconocerlo, también sus esperanzas ante la novedad disruptiva que representa el anarcolibertario, o sea que todo está por verse. Ahí está la sociedad expectante. Hay momentos en que la ilusión en un gobierno democrático y republicano que pueda encauzar a todos los políticos que no son la casta corrupta en una dirección consensuada y positiva, se muestran visibles, como lo fue, por ejemplo, en la firma del Pacto de Mayo o en el segundo intento. El primero fue horrible, ¿no? Y por culpa del gobierno, precisamente. Bueno, hablo del tratamiento de la ley Bases, donde se logró aprobarla con cordura y, yo diría, razonabilidad a través de negociaciones serias. Eso es la política. Todos puntos a favor de Milei, que lamentablemente duraron el tiempo de un suspiro, porque el ahora, otra vez, volvimos a las andadas, a la lógica de aquel programa, Intratables, de todos contra todos, en diálogos de sordos, que eso fue exactamente esta última semana política donde volaron por los aires las tan difíciles pero precariamente construidas alianzas que llevaron a votar en conjunto leyes claves. Semana donde el jefe del radicalismo partidario se alió con el kirchnerismo, adelantándose a la probable alianza entre mileísmo y kirchnerismo. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Esto sucedió por el tema del juez Lijo, donde en una reunión surrealista los diputados de la Libertad Avanza se gritaban entre sí, al estilo del mejor manicomio, y en particular con la planificada intencionalidad de crear ese clima de locura y desvarío con los guerrilleros mediáticos, los troll mileístas que utilizan las redes como Galimberti y Firmenich usaban los fierros, aunque claro, no para matar físicamente, pero sí para exterminar simbólicamente al enemigo, que son todos los que no se inclinan reverencialmente hacia Milei, insultando por doquier, incluso
a los suyos propios. Yo también fui víctima de eso, generando así un clima político enrarecido, profundamente violento en lo mediático, con la convicción de que eso es batalla cultural. La puteada como batalla cultural. Y así como las armas las carga el diablo, la violencia mediática de los trolls puede llegar a ser el prolegómeno de violencias físicas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tanto cuidado tenemos que hasta queremos en este programa, juntos, preservar, aunque seamos ingenuos, ¿no?, la investidura presidencial. A veces no podemos, y considerar como responsable principal de estas agresividades no a Milei, sino a ese personaje sacado de los villanos de la Guerra de las Galaxias, el joven maravilla Santiago Caputo, que como en las películas de Capusotto, cuando hace de policía freak, ha creado una banda de marginales y chiflados para generar terror mediático. No hay otra forma de definirlos. Queremos creer que Milei, pese a haber reconfirmado el viernes anterior al agresivo joven, es alguien solo equivocado en elegir sus combatientes, que ya se dará cuenta, como le dice todos los días Mauricio Macri. Caputo, Santiago, no el ministro, y su banda atacaron esta semana pasada a Macri, supuestamente el principal aliado político del presidente, incluso con sus diferencias en estas horas de soledad, o a Victoria Villarruel, la vicepresidente, que necesitan en el Senado. Y en general atacaron a medio mundo, con una violencia verbal muy superior incluso a los peores momentos de la cámpora, absolutamente innecesaria, o peor, generadora de exactamente lo contrario de lo que se quiere lograr, porque nunca, como en esta semana pasada, hasta sus anteriores aliados le votaron todo en contra. O sea, es un boomerang. ¿Por qué no se da cuenta Milei? La lógica de Intratables, aquel programa que lo vio nacer, reiteramos, no sirve para gobernar. Pero lo que estamos viviendo es algo más que la transcripción al poder del estilo de un programa televisivo. Es una multiplicación por 1000 en agresividad y ofensas. Es la conversión de las redes utilizadas en meras cloacas, cosa que ya existía entre marginales, pero no desde el centro mismo del poder político. Había que tener mucho cuidado si no queremos hacer de lo que queda de la institucionalidad argentina, luego del avasallamiento kirchnerista, obviamente, un pandemonio. Incluso permitiéndolo crecer políticamente al kirchnerismo, pese al momento que están viviendo internamente, ya que ahora todos lo necesitan. Lustó para presidir, a cambio de compartir con ellos, ¿no?, la Comisión Bicameral de Inteligencia, y Milei para imponer al juez Lijo. Todo esto es casta, ¿eh? No vaya a ser que al final todos terminen agradeciéndole al kirchnerismo por ser quien le otorga sus deseos tanto a mileístas como a radicales. Y no estamos bromeando, estamos simplemente describiendo qué ocurre cuando se lleva a lo más alto de la política la lógica de un programa televisivo como aquel que mencionábamos. Intratables. Y todo eso ocurre justo en el momento
que el mejor sketch del actual Intratables está siendo protagonizado por Alberto Fernández. Este sí, con violencia concreta y con variados romances al peor estilo de chismes televisivos, todos relacionados con el abuso del poder. Es como que el gobierno, en vez de aprovechar inteligentemente el afer del rival político, como parecía estar haciendo hace un par de semanas, con un discreto silencio, o una gestión adecuada, o una búsqueda de consensos, quisiera pelearle al kirchnerismo el ver quién impone más protagonismo mediante mayor vulgaridad. A ver quién faranduliza más a la política. Que eso representó Intratables en su momento, allí donde nació el presidente, en el que el rating televisivo impuso que las peleas entre políticos rendían más que la de los miembros de la farándula clásica. Hasta que, como pasa en todo programa televisivo, ¿no?, la gente se cansó de la reiteración de lo mismo y volvieron a los viejos programas con las figuras de espectáculos. Eso debiera ser la tele. La política de grieta divisoria devenía antipolítica y a la gente todo lo relacionado con ella le resultaba insoportable. Ya no producía rating la política. Pero uno de los protagonistas del programa accedía a la cima del máximo poder político con toda la lógica de ese tipo de televisión, a la manera de una especie de salvador que venía a vengar a los ciudadanos espectadores de las maldades de la casta política infame. Todo muy bien hasta que llegó la hora de gobernar, cuando las cosas se deben hacer de modos más convencionales, porque, por lo menos hasta ahora, nadie de los nuevos, entre comillas, que llegó con Milei, parece ser mejor que los viejos que ya estaban. Y lo que son más o menos nuevos, tal cual el Caputo joven, están demostrando una competencia para generar el caos a nivel tal que son capaces de sacarle protagonismo a Alberto Fernández en sus sketches televisivos de pésimo gusto, pero de excelente rating. En fin, que Milei no debiera confiar tanto en que con las redes transformará a sus audiencias en votos, y con sus killers como Caputo, o ese pseudoperiodista que exportó de España para que lo asesore en su guerra santa contra los medios, ganará la batalla cultural. La batalla cultural, en caso de existir, se gana con ideas profundas y con debates serios, no con insultos, procacidades, difamaciones, como la que estamos viendo, o la vimos hoy desde la mañana temprano, entre el presidente y la expresidente, tirándose con dardos. Si además insinúa que el joven genio Caputo manejará a control remoto la central de inteligencia, será difícil que alguien le crea, aunque sea verdad, que el país, como dice con razón Patricia Bullrich, se necesita una poderosa y costosa agencia de ciberseguridad y apuntar contra el narcotráfico. Bueno, no estaría funcionando bien a estar de lo que sucedió ayer en la sociedad rural. Más allá de que Patricia dice, tenemos identificado ya, son grupos anarquistas. Cuidado con que crezcan. Cuidado con los firmenich y los mensajes que largan. Y por eso piden más recursos para inteligencia. Todos creerán que si Caputo tiene que ver con eso,
lo que hará es utilizar los recursos para averiguar la vida privada de los que considera sus enemigos y así difamarlos o chantajearlos, igual que lo hicieron gobiernos anteriores. Los famosos carpetazos, ¿se acuerdan? Lo del DNU de la CIDE se votó en ese clima. Y sea verdad o no, lo que supone los que votaron en contra, lo cierto es que fue un gravísimo error del gobierno tratar de imponerlo de ese modo. Lo mejor sería que siga el gobierno atacando al asesino criminal de Maduro, que acaba de ser proclamado dictador plenipotenciario de Venezuela por sus secuaces jurídicos y con el apoyo de las cúpulas militares que junto con los motonetistas armados bolivarianos están produciendo en ese país un genocidio y un exilio, el primero de magnitud creciente y el segundo de proporciones bíblicas. Siga Milei apoyando, aunque sea a su peculiar modo, la libertad en Venezuela. En vez de hacer política, ensucian lo que tocan. No haga política en su país con un ejército de troll que todo lo que tocan lo embadurnan y que en nada constituyen a su promesa política de convertir a la Argentina en un país como los desarrollados que son, en general, institucionalmente serios. Por otro lado, recién empieza el plato fuerte de este intratable que no protagoniza el mileísmo, sino el kirchnerismo. El de las andanzas de ese personaje llamado Alberto Fernández, que aunque hoy ya nadie lo puede creer, pero en su momento le creyeron y simpatizaron demasiado, supo ser presidente de nuestra nación mientras golpeaba y pateaba a su mujer y seducía damas a granel, ofreciéndolo a cambio de jugosos cargos en el Estado. Delitos e inmoralidades de un psicópata mentiroso e irresponsable que nunca debió estar en ese puesto que jamás hubiera ganado por sí mismo, pero que algún hada con su varita mágica se lo concedió, aunque ahora se haga la distraída. Y así no fue. Debería, en síntesis, Milei seguir repudiando el asalto golpista al poder de Maduro mientras realiza en la Argentina un gobierno absolutamente diferente, no solo en la ideología y en economía, sino también en ética y en transparencia, en contraste con los gobiernos del kirchnerismo. Y construir las instituciones con los mejores dirigentes en vez de agredirlos, inventando batallas culturales mediante guerrillas mediáticas que solo generan nuestras grietas, nuevos odios y, para colmo, le hacen perder la posibilidad de algunos aliados y casi todas las votaciones. Y ni aun poniendo al hijo mediante alianzas non santas, podrá cambiar esa realidad si él no decide volver al mejor Milei, al que supo convocar a casi todos los gobernadores para firmar un pacto de mayo que está esperando cumplirse cuando desde el poder se decida abandonar de una vez, por todas y para siempre, la lógica de aquel programa putanero que se llamaba Intratables.